desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bien, bueno. El Espíritu de Dios es mansedumbre, humildad también. Las dos son las dos palabras que utiliza el apóstol Pablo acá para hablar sobre este fruto del Espíritu, sobre esta parte del fruto del Espíritu. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que son los que sobre el que venimos trabajando durante toda esta serie. Seguramente vamos a terminarla, creo que el domingo que viene se termina, y después vamos a tener, no sé si queda alguno suelto, y ya entramos quiero predicar sobre el nacimiento de Cristo para predicar hasta Navidad, y poder tener unos días de meditar en eso, meditar en algo tan importante como es la encarnación de Dios, ¿no? Esto tan misterioso, este misterio que está entre los misterios de Dios, ¿verdad? Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Veamos, como siempre, en la introducción un poquito de trabajar sobre otras cosas que a lo mejor, hablando solamente del fruto del Espíritu, no se verían, pero el Espíritu Santo y el creyente, que tiene que ver con nosotros, el Espíritu Santo y nosotros. Lo primero es que entra el creyente cuando se convierte, cuando alguien acepta a Cristo como Salvador, entra en su vida y comienza a operar. Hay un espíritu de vida que le pertenece a Dios, ese aliento de vida que uno tiene le pertenece a Dios, pero cuando uno pone su fe en Jesucristo, esto se activa y el Espíritu Santo trabaja de una manera especial en la vida del creyente. Y fíjense, de tal manera que Pablo va a decir esto en 1 Corintios 6:20. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por lo tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. No nos pertenecemos ya, sino que le pertenecemos a Dios. Lo segundo es que bautiza al creyente. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no es hablar en lenguas el bautismo del Espíritu Santo. No tiene que ver con algo que aparece en el momento. No es un evento que se vea. No es un evento, algo que aparece en el momento y que ni si te aparece una lengua de fuego encima, ni te volvés loco, ni salís y metés la pata en la zanja. No tiene nada que ver con todas eso. Una cosa es la espiritualidad, una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa la estupidez, que es otra cosa totalmente distinta y de la cual tenemos todos. Entonces, eso es lo que aflora cuando vemos esas cosas, cuando vemos esas marcas que son nuestras marcas, no son las marcas de alguien que está en el Espíritu Santo, que ha sido bautizado, porque el bautismo es en el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Cuando alguien hable con ustedes le quiera preguntar sobre el bautismo, ¿creen acá en el bautismo del Espíritu Santo? Sí, por supuesto. Es el versículo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos bautiza, que quiere decir nos sumerge, nos mete adentro del cuerpo místico. Es un cuerpo, también un misterio. El cuerpo de Cristo es un misterio también. La iglesia es un misterio también. No, parece que nosotros la tenemos muy clara con la iglesia, pero la iglesia es un misterio. Es un misterio porque no sabemos ni siquiera lo que Dios ve con respecto a la iglesia. Hay una iglesia visible y una iglesia invisible.
Una iglesia visible que es la que podemos ver todos. Vemos esta iglesia, vemos otra que están llenas y todo. Pero Dios ve una iglesia con los verdaderamente salvos e hijos de Dios. Porque Él juzga las intenciones del corazón. Es importante tener en claro eso. Tercero, sella al creyente para el día de la redención. Dice Efesios 4:30, no agraven al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan, dice alguna otra versión. Fuimos sellados. El sello no es algo que nosotros tenemos que mantener, sino que nosotros fuimos sellados y no importa lo que hagamos, no importa las macanas que nos mandemos en el camino, lo que es importante es que el sello del Espíritu está en nosotros y eso es inviolable. Es como, ¿vieron cuando llevan el camión con una carga de un lado a otro y ponen un precinto y ese precinto tiene un número, no se puede romper, no se puede abrir, tiene que llegar de la misma manera? Bueno, así es con nosotros. Y si un precinto de plástico guarda una mercadería valiosa para llegar de un lado a lado, imagínese lo que puede hacer Dios sellándonos Él, precintándonos Él, para que seamos salvos. Por eso dice, el Espíritu va a estar siempre con ustedes, así que no se olviden de eso y no lo entristezcan, no lo agravien. Y segundo punto, el fruto del Espíritu como una experiencia cristiana normal, como algo normal. El fruto del Espíritu es algo que se tiene que dar normalmente en el cristiano. Si no se da normalmente, hay un problema. Hay un problema de o que no creí realmente, o que estoy jugando al Evangelio, o que estoy teniendo solamente una apariencia de piedad, y en verdad Dios no ha hecho nada en mi vida, Dios no está. Dios no está. Dios no está en mi vida, o sí está en tu vida, pero no le diste bolilla. Como siempre decimos, Dios está en todos lados, pero no en todos lados es reconocido. Y ahí donde es reconocido, Él hace una obra especial, normalmente, sobrenaturalmente, porque todo lo que viene de Dios es sobrenatural, pero que se da en lo cotidiano, que se dan las cosas de todos los días. La mansedumbre como fruto del Espíritu, la palabra es prautas, que significa humildad, mansedumbre. Aquel que tiene mansedumbre no tiene memoria personal, no tiene memoria de las cosas que hizo, no tiene memoria de las cosas buenas que hace, las hace naturalmente, Lo opuesto a esta forma de vivir, este sentimiento, este fruto del Espíritu de la mansedumbre es sentirse superior a los demás, sentir que es algo que yo me gané. La gracia de Dios es todo lo opuesto a la meritocracia. Es todo lo opuesto. No hay nada en tu vida que te hayas ganado por tus propios medios. Lo único que te ganaste por tus propios medios es la maldición de estar enemistado con Dios. Uno ha hecho, todo eso lo ha hecho por sí mismo. Dice, si Dios me da lo que merece, tendría que liquidarme. Pero por eso todo lo que tenemos es por gracia. Por eso nadie puede sentirse superior. Está en Corintios, no me pregunten en qué pasaje, qué versículo, pero Pablo dice, si te fue dado, ¿por qué actuás como si no te hubiera sido dado? ¿Por qué te comportás como si te lo hubieras ganado? Eso es lo que dice Pablo. Si todo es de gracia, todo viene, ¿por qué te comportarías como si yo tengo mansedumbre, pero porque me la he ganado? Nadie se ha ganado nada acá. Y tener cuidado con esto, que la humildad no es lo mismo que ser inferiores, porque de ahí nace el complejo de inferioridad. Y el problema del complejo de inferioridad es que tenemos gente violenta. Tenemos gente violenta desde los púlpitos, tenemos gente violenta en la iglesia y en las relaciones. Precisamente es por el complejo de inferioridad, por sentirnos menos. No es eso. Es tener una disposición paciente y amable. Ya hablamos de la paciencia y hablamos también de la amabilidad. Tenemos que tener esas cosas. Y mansedumbre también es una sumisión humilde a la voluntad de Dios. No a la voluntad del pastor, ni a la voluntad de una iglesia o de alguna organización, sino que a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nuestra vida.
vayamos directamente al desarrollo. Una frase de Simón Sinek, es un escritor, dice: la humildad no es cobardía, la mansedumbre no es debilidad, la humildad y la mansedumbre son en verdad poderes espirituales. Es algo totalmente secular esto, no está hablando alguien, no es un pastor, es un escritor y motivador, Simón Sinek. El desarrollo, bueno, Jesús, el mayor, vamos a hacerlo en 3 puntos, como siempre, ¿no? Jesús, el mayor ejemplo de humildad, un discípulo manso y un líder manso. Yo sé que a Alicia no le gusta la palabra líder, pero porque le enseñaron mal que era el liderazgo. Pero el liderazgo, todos debemos ser líderes, todos tenemos que ser realmente líderes, porque tenemos... bueno, pero eso no tiene nada que ver. Eso... Claro, es que hay líderes positivos y líderes negativos. Hay liderazgos positivos y negativos. Hay liderazgos que llevan a grandes cosas y hay liderazgos que hunden en lo más profundo y que golpean a la gente, pero porque están enfocados. Cuando uno no está enfocado en amar a la gente, el liderazgo es a título personal, es para ganar cosas para mí. Entonces ahí es donde le estamos errando. Bueno, vamos a leer acá 1 Pedro, capítulo 2, 20 al 25. Dice el apóstol Pedro: pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito algunos si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Si uno ve el pasaje completo, habla un poco de los esclavos y cómo deben tratar con sus amos y todo eso. Pero yo creo que es algo mucho más amplio, ¿no? Hoy ya no tenemos, o al menos en este país, gracias a Dios todavía no tenemos la esclavitud. Lo primero, la mansedumbre se da en medio del sufrimiento y de la lucha. No se da en un vacío la mansedumbre. No se es manso cuando está todo bien. La mansedumbre se da en medio del sufrimiento y de la lucha. Cuando dicen algo de vos mintiendo, ¿no? Como siempre, ¿no? Siempre es, si están mintiendo, si están diciendo la verdad. Pero cuando uno tiene ganas de decir, no, la verdad que no es así. Yo no soy eso que vos estás diciendo, y uno se quiere defender, ¿no es cierto? Y dice, oh, mirá, están manchando mi honra. Y dice Jesús, yo no morí por tu honra. Yo morí por tu vida, para salvarte. Yo no morí por tu honor. Y uno a veces se siente tocado porque alguno dice algo. Y ahí tenemos el segundo punto. Es parte del llamado. Es parte del llamado. Dice acá, fíjense. Dice, versículo 21, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado de ejemplo para que sigan sus pasos. Para que pisen en sus pisadas. Para que pisen en sus pisadas, en las pisadas que Él nos dejó. Él nos mostró de esa manera, porque ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Tercer punto. Cuarto punto, justo es Dios. Él pagará. Él pagará. La justicia la pone Dios, porque cuando la justicia la pone uno, es más venganza que justicia. Es más venganza, uno se quiere vengar. Por eso tenemos supuestamente una justicia independiente. Pero bueno, suponiendo que las cosas siempre fueron creadas para bien. No es que la justicia ha sido creada para precisamente para que los malos salgan ilesos y los buenos terminen pagando lo que no es. Hoy es así, pero bueno, pero no es para eso. Pero fíjense que para eso existe un juez en una cámara penal o algo, porque te matan a tu hijo. ¿Y vos qué quisieras para el tipo que...? Y vos lo pasarías a degüello, le arrancarías las uñas con una tenaza.
alguna cosa, pero lo desollamos vivo, alguno de ese tipo de justicia. En cambio, la justicia, un juez está para eso, está para decir, no, esta es la pena que le corresponde. Si vos te quedás con ganas de más, ya es problema tuyo. Y si te pasás de lo que yo estoy diciendo, el que va a ser ajusticiado vas a ser vos, ¿no? Alguien tiene que poner justicia, y en este caso es Dios el que pone la justicia, porque en el caso de nosotros, cuando precisamente reaccionamos ante una injusticia, ante que alguien está hablando mal de nosotros, te querés trompear. Entonces no, dejá, Dios va a pagar. Y lo que dice, ¿no? Esto de ahora, antes andaban como ovejas descarriadas. Dice que Jesús se entristeció mucho. Se entristeció cuando vio que la gente estaba como ovejas sin pastor, ¿no? Que las ovejas iban para un lado, para el otro, las agarraba cualquiera. Me contaba el pastor Gili Jorquera, profesor mío del seminario, es chileno y trabajó mucho tiempo en el sur, en donde están las cigüeñas, donde están las que sacan petróleo. No sé si ahora se saca igual, porque ahora con el fracking y todo eso es otra forma de sacar petróleo, pero antes era con la cigüeña. Entonces, para sacar el petróleo, uno tiene que poner algo que sea menos denso, más pesado que el petróleo, para que se vaya al fondo y ocupe el lugar del petróleo y el petróleo salga. Entonces se le pone agua. Son unos tanques de agua y la cigüeña está en el medio, tiene como un pistón. Y él me contaba que dice que las ovejas que andaban ahí dando vuelta y todo, iban a tomar agua y no se daban cuenta que les cortaba la cabeza. Entonces uno veía los tachos esos y todo el costado todo lleno de ovejas sin cabeza. Por eso necesita alguien que las cuide. Las ovejas son muy, muy tontas. No sé si tontas es la palabra. Son muy vulnerables, no ven bien, aparte son muy confiadas. Son muy confiadas. No, uno no ve como la vaca, vieron que yo les contaba que siempre hay una que mira para el otro lado, que está viendo a ver si viene el depredador del otro lado. Ahora, se ve que nunca vio venir el camión. No, pero bueno, los animales por lo general se comportan, pero la oveja no es así, ¿no? Y dice, andaban como ovejas sin pastor, pero ahora tienen al pastor que realmente los cuida. Y entonces no nos sometamos a otro pastor más que al que cuida de nosotros. Ese es Jesús. Y lo último es que la mansedumbre agrada a Dios. Jesús era manso porque eso agradaba a Dios. Me olvidé de anotar no, acá está. Dice Santiago, me olvidé de anotarlo el versículo, perdón. Más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo y del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Está en 1 Corintios, creo. 1 Pedro. Cuando habla del atavío de las mujeres y ese tipo de cosas. O sea, eso me parece una pavada, lo del atavío de las mujeres y todo, pero después hay una gran verdad ahí, ¿no? Que es lo que agrada a Dios. Eso tiene mucho valor delante de Dios. No, porque vos cuando vayas a la iglesia tenés que ir de saco y corbata como si fueras a ver al presidente. Ponete lo mejor para ir a la iglesia. Digo, no vengás como un croto, tampoco nos va a venir en calzones a la iglesia. Pero digo, ¿no? Uno puede venir cómodo, puede venir como quiera. Había un pastor que conozco que se enojaba porque venían de ojota. No sé, qué sé yo. No sé. Fue con las primeras armas de pastor, haciendo pastor también. Un día voy a la iglesia y me había puesto zapatilla. Pues ahora uso siempre zapatilla. Había ido de zapatilla. Nunca iba de zapatilla. Pero ese día iba de zapatilla. Y el pastor me dice, no venga más de zapatilla. Era pastor yo, El otro pastor me dijo, no venga más de zapatilla. Después igual lo amoldé, porque después ya se usaba zapatillas, se sacó la corbata, no usábamos más traje, nada. Se usaba vaqueros. Se fue y se compró vaqueros. Los chicos que me escuchan decir vaqueros se quieren matar. Son vaqueros. Son vaqueros, Far West. Para mí es un vaquero. Dame un vaquero, un jean. Vaquero, mocoso, insolente. Vaquero se llama.
Todo dice gym, ¿no? Bueno, pero se compró un vaquero, se iba a comprar unas camisas más. Pero lo importante es esto, ¿no? La belleza que procede, la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo y del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Humildad, mansedumbre, acá de vuelta. Segundo punto, el discípulo manso. Vimos que Jesús es el mayor ejemplo lo segundo es que tenemos que ser discípulos mansos. Santiago capítulo 1, verso 21. Dice, por eso despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Recibe la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad. Me acuerdo hace mucho tiempo, una persona me vino y me dijo, pero vos predicás de Romano. Yo ya la leí la carta de los Romanos. Así me dijo. Se las sabía todas. Porque él quería, no sé qué quería que predique. Él quería que predique, no sé, viste, que las vacas vuelan, o que ese tipo de giladas así, bien que vos vas a tu casa y no te sirven para nada, porque de verdad, o sea, ¿para qué te sirve? Yo te digo, no, porque vos tenés que sentir un fuego adentro de tu vida. Bueno, pero al otro día tenés que ir con el currículum vitae a buscar un laburo, flaco. Ese es el tema. Vos no podés ir a buscar un laburo con el... Mire cómo hablo en lenguas, ¿no es cierto? O cuidar el laburo. Tenés que cuidar el laburo. Y vos decís, nada me separará entre el Señor y la palabra de Dios y mi ser. Y está, en vez de poner tornillos en donde los tenés que poner, estás leyendo la Biblia. O predicando la actualización. Yo te pago por poner tornillos, no te pago por ir a predicar. No te pago por ir a charlar. Ni por leer la Biblia. Estuviera en tu casa, flaco. El tiempo que yo te compro es para que labures. ¿No es cierto? Y esas cosas la gente a veces no entiende. No entiende que precisamente la mansedumbre, que los frutos del Espíritu se dan en esos ámbitos. No acá. Por eso la palabra de Dios tiene que ser con humildad, tiene que ser recibida. Y dada con humildad también. No pensando que yo me la sé todas. Por Dios, no me la sé todas. No tengo ni la más pálida idea. Muchas veces yo me predico y me predico a mí mismo. Lo segundo, recibir con humildad lo que Dios tiene para decirnos. A veces Dios nos tiene que decir cosas fuertes. Como me decía una persona la otra vez. Dice, sí, pero vos me predicás me lo dijo bien, no me lo dijo mal. Dice, me predicás y son palos para mí, porque me doy cuenta que no tengo ninguno de esos frutos. Bueno. Ninguno de nosotros tiene todos esos frutos. Lo deberíamos tener, pero evidentemente hay algo siempre que nos falta. Por eso se nos repite y se nos recalca continuamente. Por eso tenemos que estar ausentes de orgullo. No tenemos que tener orgullo en nuestra vida. No, pero ¿cómo me vas a venir a decir eso a mí que tengo 20 años de evangelio? ¿A mí me vas a contar? ¿Vos me vas a venir a decir? ¿Vos me vas a venir a explicar? Y no tenemos que ser rebeldes. Somos a veces demasiado rebeldes. Tercero, la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios es asimilarla dentro de nosotros. Es que trabaje la palabra, no es solamente oírla, es hacerla. Por eso tenemos un llamado a leer la Biblia regularmente y en oración. Uno tiene que tomar la Biblia y tiene que volver a releer. Y la verdad que tenemos herramientas que la modernidad trae que son espectaculares. Primero, tener 78 versiones de la Biblia en el celular. Primero. Después tener, no sé, miles de estudios bíblicos, libros, lo que sea. Antes uno tenía que ir a meterse a la biblioteca del seminario y ver a ver qué libro de los 35.000 que había ahí adentro venían bien. Había que buscar, había que hacer investigación. Ahora no, ahora pones una frase en la Biblia, en el celular, está ahí. Está ahí. Y otra de las cosas es que estamos teniendo los sermones para repasarlo. Pues si yo ese día la verdad que no lo escuché bien o estaba mal, después uno lo puede volver a escuchar, puede volver a verlo ya con un poquito más de adorno, se ven bien los versículos, si nombré algún libro está ahí abajo, hay un montón de herramientas. Bueno, eso es llamados a escuchar la Biblia con continuidad, a escucarla con continuidad. No puedo venir un día a la reunión y venir a los 3 meses, que son... hace mucho tiempo un miembro
que me ha tocado pastorear, me decía, lo que pasa es que acá los cristianos son espasmódicos, me decía. Y después venía una vez cada 3 meses, o sea, el espasmódico era él. Pero él se quejaba porque dice que la gente era espasmódica. Llamados a escuchar la Biblia con el corazón, con el corazón abierto, con la mente atenta, y llamados a desechar otros mensajes menos importantes. Cuarto, aprender con ganas nuevas cosas como niños pequeños. Hablamos de la niñez, de esa cosa de recibir como niños pequeños, como si no lo supiéramos, porque a lo mejor hay algo nuevo de Dios. No, pero yo esto ya lo sé de esta manera, a lo mejor hay algo nuevo de Dios. Siempre hay algo nuevo de Dios. No, pero este mensaje yo ya lo escuché, ya escuché este pasaje predicado. Yo tuve un montón de tiempo que yo predicaba a la mañana y a la tarde. Y predicaba a la mañana en una iglesia y a la tarde predicaba acá en Máximo Paz. Entonces predicaba a la mañana en Ciudadela y a la tarde en Máximo Paz. Y por lo general predicaba el mismo pasaje. Y las dos prédicas eran totalmente distintas. Eran totalmente distintas. Siempre hay algo nuevo, deseosos también de cumplir la voluntad de Dios sin importar el costo. Sin importar el costo. No quiere decir que perdamos todo porque uno no puede perder su familia, sus hijos. Esas son cosas que... No, yo me voy a la iglesia, voy a llevar al pibe al colegio, voy a hacer yo me voy a la iglesia. No, se supone que uno tiene que proveer para los suyos. Concentrándonos por completo en lo que Dios tiene que decirnos, eliminando la enseñanza de lo que este mundo enseña y abriéndonos a la verdad bíblica, desechando un poco lo que este mundo nos propone. Último punto, un líder manso, teniendo en cuenta que todos tenemos que ser líderes, todos tenemos que liderar, todos tenemos que guiar a otra persona. Siempre hay alguien que sabe menos que nosotros. Siempre hay alguien, y siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Siempre. Es como ser guapo, ¿viste? Dice que todos somos guapos hasta que venga uno que sea más guapo que nosotros. Ahí te das cuenta que no eras tan guapo. Números, capítulo 12, verso 3, dice, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro de la tierra, y nos pone como ejemplo a Moisés como modelo de humildad. Moisés fue el hombre más manso de todos, más humilde que cualquier otro de la tierra. Así lo dice. Y sin embargo, él era de una personalidad muy fuerte. Él vio una injusticia y fue y lo liquidó al soldado egipcio. No le importó mucho. Era un tipo muy temperamental. Y se enfrentó no solamente a eso, sino que se enfrentó al faraón después. Y sin embargo era humilde. Sin embargo lo hizo desde la humildad. Y era un hombre que liberó a su propio pueblo. O sea, podría sentirse, qué sé yo, San Martín es un poroto al lado de Moisés, con la cantidad de personas que sacó y las circunstancias que pasó. Pero, digo, podría sentirse orgulloso y sin embargo era una persona humilde, porque sabía de dónde venía. Una pregunta que puse acá es si nos hemos sentido confundidos sobre lo que se necesita para ser un líder. A veces nos preguntamos, ¿qué necesito yo para ser un líder? No para ser el líder de una empresa, el gerente de una empresa, el presidente de una multinacional. Estamos hablando de liderazgo como guía. Alguien que lidera es alguien que guía. Es alguien. El liderazgo se resume en una sola frase y la dijo el Chapulín Colorado. Síganme los buenos. Esa es la síntesis del liderazgo. Síganme los buenos. No es vayan ustedes, sino síganme los buenos. Los líderes no tienen que ser necesariamente dinámicos. No tienen que ser personas, no, este tipo no sabe lo que es, tiene un empuje, tiene una fuerza. No necesariamente. A veces se lidera, por eso se habla de la mansedumbre, se lidera desde una humildad, de una mansedumbre y desde una quietud que a veces pone... perdón que sea autorreferente, pero soy la persona que más cerca tengo. Recuerdo cuando estaba trabajando en el seminario, un amigo mío, Julio Grasso, él era director de ediciones, se me fue de la cabeza, Ediciones Alianza, Publicaciones Alianza, la que hacía los libros de la Alianza. Y
Y el tipo que había estudiado muchísimo liderazgo, había estudiado, tenía una licenciatura en marketing, ¿cómo es que se llama? Administrador de empresas y todo. Un tipo que había estado muy preparado. Y él me dice, tu modelo de liderazgo es un modelo de liderazgo de piloto de tormenta. Me dice, vos tenés que aprender a liderar en la quietud. Él me decía, es tu gran falencia, creo que todavía la tengo. A mí en el medio del despiole, ahí me ves liderando. Pero a veces me cuesta mucho liderar en la quietud. Por eso, no necesariamente, a veces necesitamos ser mansos, porque es una característica muy buena para el liderazgo. Y los líderes no tienen que ser dictatoriales. No, porque yo no tengo carácter para ser líder. No tiene que ver con el carácter, no hay necesidad de andar escupiéndole a nadie la cara, sino es necesario que uno tenga una actitud de guiar a las otras personas. No es más ni menos que eso, es guiar a las personas, es guiar, acompañarlas. ¿Recuerdan ese verso que venía para el Día del Amigo? Amigo mío, no camines delante mío, puedo no seguirte, no camines atrás mío, puedo no guiarte, camina al lado mío y simplemente sé mi amigo. Decían, ¿no? Y eso es un líder. No es alguien que se pone por delante de las personas, sino que se pone al lado. De hecho, es una característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un paracleto, que no es solamente alguien que es igual a Dios, que es de la misma esencia, sino que paracleto viene de la misma raíz que paralelas. No es alguien que va al lado tuyo. Es alguien que te sostiene. Si va adelante no te puede sostener. La humildad es más importante que todas las credenciales. No es quienes somos, nuestros títulos, sino el nombre en el cual predicamos y actuamos. La importancia de la palabra de Dios no está en quien la predica, sino en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro del mensaje. Cuando el mensaje está basado en otras cosas, en mi imaginación, pero cuando sale de la palabra de Dios, cuando yo puedo llegar a mi casa y como decía, no los deberea, dice que no se quedaban con lo que el apóstol Pablo les decía, sino que llegaban y se ponían a escudriñar, palabra de vieja iglesia, ¿no? Se podían escudriñar, se ponían a leer la palabra y a ver si lo que uno le había dicho estaba escrito ahí. Miren qué importante, no comerse ningún sapo. Conclusión. Lo primero es, tomemos el ejemplo de Cristo. Tomemos el ejemplo de Cristo. Él es el verdadero modelo de mansedumbre. Dice de Charles Spurgeon, la humildad es la estimación adecuada de uno mismo. No tengan más estima de sí mismo que la que deban tener, dice el apóstol Pablo. Pero es esto, la humildad es la estimación adecuada de uno mismo. Vernos como realmente somos. Hay mucha gente que tiene... Vieron que, por ejemplo, cuando uno va al nutricionista, así que tiene, no sé cuánto sobrepeso tenés que tener para que hagan eso, pero los nutricionistas o los médicos tienen unos espejos que se mueven y que son cóncavos o convexos, se pueden hacer de cualquier manera. Entonces uno va regulando esa imagen y uno dice, ¿cómo te ves vos? ¿Cuál es la imagen correcta en el espejo? Y uno dice que mira y se ve si es más flaco, más gordo. Y después hay una que es la imagen real. Y por lo general uno no tiene la imagen real de uno. Uno tiene una... Y a veces puede ser, como decíamos, no puede ser una imagen disminuida, esa humildad que no es realmente humildad, sino que es esa cosa de sentirnos menos, ¿no es cierto? Sino tener la estimación adecuada. Tomemos el carácter de Cristo como nuestra identidad. Así se llama esta serie, ¿no? El carácter de Cristo, nuestro fruto, nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. Así como Cristo nos muestra que es, así deberíamos ser nosotros. Y el último punto es, estemos seguros no porque como nos ve el mundo, sino porque como Él nos define, como Dios nos define. No tengamos en cuenta lo que dicen las otras personas, tengamos en cuenta lo que Dios dice de nosotros. Soy
todo lo que Él dice que soy. Porque vas a ser cristiano. Vas a ser cristiano. Porque estás enfermo, porque te falta algo, porque, no sé, por lo que sea. Lo importante es lo que Dios dice de vos. Entonces, por eso dice, la humildad es la estimación adecuada de uno mismo. Está bien. ¿Cuál es la estimación adecuada? ¿Cuál es esa estimación adecuada? Lo que Dios dice de nosotros. Es eso. Y por último les dejo esta frase de Maxime Lagacé que dice, no hay necesidad de presumir cuando sabes quién eres. El problema de cada uno de nosotros es no estar seguros de nosotros mismos. No estamos seguros de nosotros mismos. Entonces tenemos que aparentar. Aparentamos continuamente, somos hipócritas, continuamente no somos sinceros. No nos sacamos nunca la máscara. Pero eso es porque no sabemos quiénes somos. Y realmente encontramos nuestra identidad en Cristo. La encontramos por medio de Él, y por medio de Él sabemos quiénes somos. Amén.